Vamos a ver hoy pulso arterial. Vamos a hablar sobre el pulso arterial. Hoy no tiene acá para ver el pulso arterial. Primero los objetivos. Uno de los objetivos de la valoración del pulso arterial es el estado de salud o enfermedad de la persona, ayudar a establecer un diagnóstico de salud, utilizar la información recabada por la medición del pulso como factor importante dentro de los signos vitales para valorar la evolución del paciente, la respuesta al tratamiento y las intervenciones de enfermería. Por supuesto que el pulso está dentro de lo que es uno de los componentes de los signos vitales, que son los signos vitales, son signos de vida, que denotan actividad respiratoria, circulatoria y termorregulatoria. De esta forma nos permiten determinar de manera global el estado fisiológico del organismo. ¿Cuáles son esos signos vitales? Ya otros colegas han hablado de esto, pero vale repetir: temperatura corporal, pulso arterial, presión arterial y respiración. A nosotros hoy, como dije, nos convoca lo que es el pulso arterial, que es un estado de onda, un pulso, es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una de las cámaras del corazón que tenemos. Vamos a ver el concepto de signos de pulso arterial, que es el latido de una arteria que se percibe al pasar esta sobre una aproximación ósea. O sea, tenemos que palpar, es el latido de una arteria que se palpa o que se percibe. En realidad la arteria no late. Lo que late es el corazón, que se contrae y se relaja, entonces eyecta un flujo de sangre que es lo que produce la vibración en el árbol arterial, y en los pulsos periféricos se palpa una sensación como de latido, una onda pulsátil, pero es la vibración. También podemos decir que es la sensación táctil de expansión periódica y por lo general coincide con los latidos cardíacos. Y esto se percibe al comprimir ligeramente una arteria entre los dedos o entre estos y un plano profundo, resistente, óseo o muscular. Entonces es una sensación táctil de expansión periódica porque periódicamente se va expandiendo, es como un latido, en realidad la arteria no late. Coinciden con los latidos del corazón, o sea, con la frecuencia cardíaca, pero no siempre. Hay veces que no coincide cuando hay alguna patología cardíaca, que vamos a ver más adelante, o cuando la frecuencia cardíaca está aumentada, está elevada por sobre los 150 latidos por minuto. Entonces, la compresión entre los dedos de una arteria. Para comprimir la arteria entre los dedos uno tiene que ingresar al organismo. Eso únicamente se ve cuando hay un acto quirúrgico que el cirujano palpa de esa manera la arteria. Nosotros lo que hacemos es, entre nuestros dedos y un plano profundo o resistente, palpamos, apoyamos los dedos sobre la arteria, pero esa arteria tiene que pasar por un plano resistente, ya sea un músculo o un hueso. En la parte abdominal
también tenemos arteria, pero ahí difícilmente se puede palpar porque no hay un plano duro que pueda hacer resistencia. En cuanto a la fisiología del pulso, podemos decir que el pulso va a depender de la contracción del ventrículo izquierdo, porque es quien produce durante la contracción la eyección ventricular, o sea, envía un flujo de sangre que produce las vibraciones en el torrente, en el árbol arterial. Esa contracción de sangre eyectada que se da durante la contracción, que se llama sístole, eyecta una cantidad de sangre cercana a los 70 mililitros más o menos, a una frecuencia rítmica que coincide con las ondas. Cuando se contrae, cuando se produce la despolarización ventricular, se produce la contracción, y durante la repolarización se produce la relajación de las cámaras cardíacas. Y esto también tiene que ver con la distensibilidad de la aorta, de las principales arterias, y también de la resistencia arterial periférica, para ver cómo resiste. Por supuesto que está inervada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático lo que hace es una vasoconstricción, o sea, la luz de la arteria se achica, y sin embargo en el sistema parasimpático lo que hace es relajamiento de la arteria. Acá hay descenso de la frecuencia cardíaca y por ende del pulso. Sin embargo, cuando hay una vasoconstricción, aumenta el flujo sanguíneo y puede aumentar la frecuencia cardíaca y también por ende la frecuencia del pulso. Durante la noche, que predomina el sistema parasimpático porque se relaja, los signos vitales, tanto la respiración como la tensión arterial y el pulso, van disminuyendo. Pero a veces no es tan así, aunque el paciente esté durmiendo, pero si está con una pesadilla, por alguna preocupación o algo, entonces uno puede controlarle el pulso del paciente y va a estar aumentado en su frecuencia. Entonces, la clasificación del pulso, de acuerdo a la arteria que se explora, podemos clasificarlo en central, que son las arterias de mayor calibre, como la carótida. Tenemos las intermedias, que son las arterias de mediano calibre, como la humeral. Tenemos las arterias periféricas, que se palpa en la zona periférica. Estas arterias como la humeral, la femoral, que vamos a ver más adelante, y la arteria apical, que digamos que se palpa en el ápex, en la punta del corazón. Nosotros trazamos una línea imaginaria desde la mitad de la clavícula hacia abajo, en el quinto espacio intercostal izquierdo. O sea, el apical corresponde al impulso cardíaco, o sea, es la punta del corazón, y se oculta a través de un estetoscopio en la zona apical, por eso se llama apical, porque se oculta en la zona del ápex, y se oculta, se siente en la intersección, como dije anteriormente, de la clavícula media, en el quinto espacio intercostal. Se traza una línea imaginaria en la mitad de la clavícula. ¿Qué es lo que vamos a valorar?
nosotros siempre vamos a tener en cuenta el proceso enfermero, y dentro del proceso enfermero, la primera etapa es la valoración. Primero el paciente tiene que estar cómodo, una postura cómoda, ya sea sentado o recostado en decúbito supino, o depende si la enfermedad lo permite, o semisentado o en decúbito dorsal. Lo ideal es el decúbito supino. Hay que verificar si el paciente ha recibido medicación, algún medicamento que afecte la frecuencia cardíaca, como los digitálicos, por ejemplo. Si ha realizado actividad física, es importante. Si el paciente viene caminando, estamos en un sector, debemos esperar un promedio de 15 minutos, entre 10 y 20 minutos, podemos esperar, y después controlamos los signos vitales, todos los signos vitales, entre ellos el pulso. Tenemos que valorar las características del pulso, cómo se encuentran esas características, que vamos a ver más adelante, cuáles son las características del pulso. ¿Cuándo vamos a controlar? Cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, cuando hay un desmejoramiento en su enfermedad, según la prescripción de nuestra jefa enfermera o jefe enfermero, o el médico, según indiquen ellos. O si nosotros también detectamos que hay una desmejoría, debemos controlar los signos vitales, entre ellos el pulso. También antes y después de un procedimiento diagnóstico o tratamiento invasor y no invasor, y de cirugías menores. Antes y después de la administración de medicamentos que puedan afectar el sistema respiratorio o cardiovascular. Hay medicamentos que se utilizan para el sistema respiratorio, como beta 2, por ejemplo, que hace que aumente, pues, entre el beta 2 está el salbutamol, que hace que aumente la frecuencia del pulso. Hasta inclusive algunos le producen taquifignia o taquicardia, vamos a ver más adelante qué son esos, o sea, el aumento de la frecuencia cardíaca y por ende el aumento de la frecuencia del pulso. Acá vemos los pulsos, pulso temporal, pulso carotidio, el pulso radial, el pulso popliteo, que está en el hueco popliteo detrás de la rodilla, el pulso cubital posterior, el pulso pedio, también acá está el tibial posterior, el pulso femoral, que está en la parte del fémur, pulso cubital, pulso braquial y pulso axilar. Vamos a ir viendo de acuerdo a cada uno de ellos, dónde está ubicado, cómo lo encontramos. Por ejemplo, el pulso carotidio, que encontramos en el surco del borde anterior del músculo esternocleidomastoide. Ya vamos a ver en una figura mejor. Este pulso es que ofrece mayor fidelidad. Este pulso ofrece mayor fidelidad cuando no se encuentran los pulsos periféricos. Vamos a ver más adelante. Acá tenemos el pulso facial, temporal, perdón. El temporal. Vamos a encontrarle en la parte timpánica, en el hueso temporal. Vamos a ver más adelante, como acá tenemos el temporal que se parpa sobre el hueso temporal, la región externa de la frente, o sea, esta parte, región externa de la frente, en un trayecto que va desde la ceja hasta el cuero cabelludo, acá. Delante del pabellón auricular, ahí se encuentra el
como es el pulso temporal. Otra forma de ubicar el pulso temporal, que podemos buscar en el surco. Acá hay un surco entre el pabellón auricular y la articulación. Acá tenemos una articulación del maxilar, la articulación temporomaxilar, el hueso temporal que tenemos acá, y el maxilar superior. Hay una articulación, el maxilar inferior, que hay una articulación. Bueno, ahí en ese lado se puede, en ese lugar, mejor dicho, se puede palpar el pulso temporal. En cuanto al pulso carotidio, que encontramos en la parte lateral del cuello, entre la tráquea, que tenemos acá, que está por delante, y el músculo esternocleidomastoide, que está acá, este músculo que se encuentra acá, en el esternocleidomastoide. Vamos a ver, este es tibial posterior. Este hueso que está acá es la tibia, y detrás de la tibia viene una arteria, que es una anterior, después hay una rama que pasa al posterior, que detrás es el maleolo. La parte interna, esta es la parte interna, detrás del maleolo interno. El maleolo es el tobillo. Entonces el maleolo interno, detrás del maleolo interno, ahí se palpa el pulso tibial posterior. Tenemos el pulso pedio, o pédico también, que es en el primer espacio. Nosotros palpamos de acá, tocamos un huesito, acá hay un espacio interóseo que podemos palpar acá, o a veces más adelante tenemos que buscar siempre con 2 dedos o con 3, lo que es el pulso para detectar mejor. El pulso braquial, que vamos a encontrar en el pliegue del codo. Después esto se va a ir acá para el brazo, va a ir hacia la axila, y a medida que va avanzando va a cambiar el nombre de la arteria. Por acá se encuentra, se le denomina humeral, y cuando llega a la axila ya es axilar. También se puede, en el hueco axilar, se puede controlar el pulso, o en el hueco braquial, acá, en el hueso acá, sobre el hueso braquial, se puede encontrar también. Acá tenemos el pulso radial, que tenemos como referencia el dedo índice, trazamos una línea imaginaria, y el hueso radial. Utilizamos los 2 dedos y a veces 3. Tenemos el índice, el medio y a veces el anular, cuando vamos a ver más adelante, cuando no podemos valorizar la tensión o dureza del pulso, que es una de las características. Acá nuevamente está el pulso braquial, que ya hemos hablado. El pulso nasal también, que está sobre las aletas de la nariz. El surco, generalmente cuando viene un paciente con epitaxis, o sea, un sangrado nasal, podemos comprimir ligeramente la arteria nasal, generalmente con los 2 dedos, el índice y el pulgar, o en este caso con las 2 manos podemos comprimir para que a ver si cede la hemorragia nasal, si es que eso es lo que está provocando. Tal vez venga de otro lugar esa hemorragia, pero lo primero que tenemos que hacer es comprimir esa arteria, y por supuesto la persona tiene que estar no acostada, porque si no va a caer la sangre hacia la garganta, sino sentada o recostada, en una posición a 45 grados. Bueno, acá tenemos las características del pulso, que habíamos hablado en un principio, que
le mencioné que iba a desarrollar más adelante. Hay una mnemotecnia que le llamamos frita, porque son las iniciales, la letra con cual comienza a una de las características o las características del pulso. Por ejemplo, la F hace referencia a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de pulsaciones por minuto, y eso va a depender del número de latidos cardíacos. Como óptimo podemos decir que es entre 75 y 85. Esto es óptimo. No quiere decir que es un valor, si bien está dentro de lo normal, pero no es lo único. Porque tenemos los valores normales en su extremo entre 60 como mínimo y 100 como máximo. O sea que si nosotros le preguntamos cuál es la frecuencia del pulso normal, al igual que la cardíaca también, nos tiene que decir entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Si ustedes nos dicen entre 75 y 85, están dejando valores afuera por encima de 85 hasta llegar a 100 y por debajo de 75 hasta llegar a 60. Entonces los límites normales es entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Cuando la frecuencia es menor de 60 pulsaciones por minuto, se llama bradisfigmia. Bradisfigmia. Acá dice bradifigmia, pero es bradifímico, pero es bradisfigmia. Es la frecuencia inferior a 60 pulsaciones por minuto. Y cuando la frecuencia es mayor a 100 se denomina taquisfigmia. Taquisfigmia. Estos términos se tienen que grabar bien. Cuando hacemos referencia al pulso, tenemos la palabra figmia. Cuando está por encima de 100, taqui. Cuando está por debajo de 60, bradi. Entonces, bradifigmia por encima de 100 y taquifigmia por debajo, taquifigmia por encima de 100 y bradifigmia por debajo de 60. Si bien, como decíamos anteriormente, que el pulso coincide con los latidos del corazón, la frecuencia cardíaca también es la misma, entre 60 y 100. Pero cuando nos referimos a la frecuencia cardíaca, cambiamos el término figmia por cardio. Entonces, cuando es inferior a 60 y nos referimos a los latidos cardíacos, vamos a decir bradicardia. Cuando es por encima de 100 y nos referimos al latido cardíaco, vamos a decir taquicardia. Cuando hacemos referencia al pulso, entonces es bradifigmia y taquifigmia. Cuando hacemos referencia al corazón, a la frecuencia cardíaca, es bradicardia y taquicardia. Eso grábense muy bien porque son preguntas de examen. Y muchos tienden a confundirse. Entonces, que quede bien claro. Corazón, cardio. Pulso, figmio. Hace referencia a eso. Puede ser taqui o bradi. Entonces, como vemos, fue la palabra frita, vamos a la R, que es la regularidad, que es la duración de los intervalos que separan las ondas pulsátiles. Si nosotros nos imaginamos un triángulo con una base, o vemos acá esta línea vertical y esta otra línea vertical, el espacio que hay entre una línea y otra, esa es lo que nos da la regularidad. Si todos estos espacios son iguales, podemos decir que es un pulso regular. Pero si estos espacios no son iguales, porque este tiene un determinado largo, porque el largo tiene que ver con el tiempo, y este más corto es más largo, entonces va a ser un pulso irregular. Porque acá se produce el pulso, hay una pausa y se produce otro pulso. Pero el siguiente sí se adelanta, entonces va a ser un disparo antes, entonces va a ser un pulso irregular. Entonces la regularidad está dada por los intervalos entre una onda y otra. Si todos los intervalos son iguales, podemos decir que el pulso es regular. Si los intervalos son desiguales,
el pulso es irregular. Regular cuando son iguales e irregular cuando son desiguales. La igualdad es otra. Estamos en la I ya, de frita. Igualdad. ¿Qué tiene que ver con la uniformidad de la amplitud de las ondas? La uniformidad de la amplitud, o sea, la altura de las ondas. Teníamos la tensión o dureza, que dije hoy yo que pueden utilizar cuando en el pulso radial o cualquier otro pulso, utilizamos 2 dedos o 3. ¿Qué es la tensión o dureza? La tensión o dureza está dada por la presión que es necesaria ejercer sobre la arteria con los dedos para dejar de percibir la onda pulsátil. Entonces, la tensión o dureza es la presión que hacemos para dejar de percibir la onda pulsátil. No es para percibir la onda pulsátil, sino para dejar de percibir la onda pulsátil. Si nosotros tomamos como referencia esta imagen, vemos que acá está usando 2 dedos. Entonces, el sentido de circulación de una arteria es desde el corazón hacia la periferia. O sea, tiene sentido centrífugo, se fuga del centro. Entonces tiene este recorrido. Nosotros tenemos que tocar, acá podemos usar 3 dedos si queremos, en este caso la imagen muestra 2. Tenemos que palpar el pulso, hacer una leve presión hasta palpar con los 2 dedos. Tenemos que sentir la sensación táctil en el dedo índice y en este caso en el dedo medio, en los 2 dedos. Después, con el dedo índice, porque vamos a ir aumentando la presión hasta dejar de sentir en este otro dedo, porque el sentido corre hacia la periferia. Entonces, si nosotros oprimimos más, vamos a bloquear el paso de la sangre y no vamos a sentir en este dedo, no vamos a percibir la onda pulsátil. Entonces, de acuerdo a la presión que hagamos nosotros con este primer dedo, con el proximal le decimos porque este está más próximo al corazón, y este es el dedo distal que está más lejos respecto de este del corazón. Entonces, de acuerdo a la presión podemos decir que hagamos que un pulso es duro o es blando. Entonces, así es la tensión o dureza. Está dada por la presión que es necesaria ejercer sobre las arterias con los dedos para dejar de percibir la onda pulsátil. Cuando es necesario ejercer mayor presión se denomina duro. Por ejemplo, podemos deducir, podemos inferir que hay una hipertensión arterial. No podemos asegurar si nosotros no tenemos un tensiómetro, pero a través del pulso podemos inferir, siempre que sea una persona joven, porque si una persona mayor de 50 o más, puede también que haya placas de ateroma, se haya endurecido las paredes de la arteria, entonces debemos hacer una mayor presión. Pero si una persona joven que difícilmente padezca eso, entonces podemos inferir que hay podemos decir si hacemos mucha presión, un pulso duro, y si hacemos una poca presión, podemos decir que es blando. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle, no tenemos un tensiómetro, y encontramos una persona, o estamos en nuestra casa, y encontramos una persona que se haya desvanecido, que se haya desmayado, y nosotros controlándole el pulso, ya sabemos si tiene pulso, no está en paro cardíaco. Entonces, si ese pulso es blando, podemos inferir que la pérdida o la caída, la pérdida de su estabilidad o la caída fue a causa de una hipotensión, siempre que sea una persona joven. Generalmente las hipotensiones se dan más en mujeres que en varones. Hay personas jóvenes que manejan tensiones arteriales muy bajas,
y cuando está en un lugar con muchas personas, o cuando está mucho tiempo parado, o cuando hace mucho calor, todas las personas tienen descenso de la tensión arterial. Pero en este caso, como ya maneja una tensión arterial baja, el bajar un poquito más le produce una descompensación. Entonces la tensión o dureza es la fuerza que ejercemos nosotros en la arteria para dejar de percibir. Eso tengan en claro. La amplitud, que se da por la altura de las ondas pulsátiles. Cuán alto es. Estas características vamos a ver en un monitor, podemos ver todas las características. Ahora, si no tenemos un monitor, nosotros podemos valorar la frecuencia, la regularidad y la tensión o dureza. También si tenemos destreza, podemos valorar la amplitud, que es la altura de la onda, de acuerdo a cómo golpea las ondas. Si golpea fuerte, podemos decir que puede ser está elevado la altura de las ondas. Estos términos, que ya mencioné anteriormente, tenemos que grabarnos. Bradifigmia es la frecuencia menor a 100 por minuto, la frecuencia del pulso. Taquifigmia es la frecuencia mayor a 100 por minuto, la frecuencia del pulso. Y después tenemos la bradifigmia relativa. En cuanto a la bradifigmia relativa, esto se da porque el pulso, la frecuencia del pulso no coincide con la frecuencia cardíaca. Entonces, a veces cuando hay latidos cardíacos o la frecuencia cardíaca está elevada, entre 150 o más, no permite que las cámaras, se acuerda que le había hecho la comparación de la canilla con el balde, entonces no permite que las cámaras se carguen cuando los disparos son muy próximos, entonces no hay una eyección ventricular con sangre suficiente como para producir una vibración en el árbol arterial. Entonces hay latidos del pulso que no vamos a percibir. Entonces es va a haber una bradifigmia relativa. Eso no quiere decir que la frecuencia del pulso esté por debajo de 60, no. La frecuencia del pulso puede estar por encima de 100, pero la frecuencia cardíaca está mucho más encima. No hay coincidencia. Va a estar en 150, 170 o más. Entonces hay poca cantidad de sangre eyectada durante la contracción ventricular, y esa cantidad de sangre que es insuficiente como para producir una vibración y que nosotros podamos palpar en la periferia. Entonces, podemos decir que es una bradifigmia relativa, y en este caso nosotros tenemos que actuar, si no tiene un monitor, avisar al médico, avisar a nuestra jefa de enfermera y medirle la saturación de oxígeno. Primeramente porque la sangre lo que transporta uno de los nutrientes es el oxígeno, y al enviar menos sangre se envía menos oxígeno y va a sufrir todos los órganos y especialmente el corazón. Entonces se vuelve en un círculo vicioso. Cuando menos sangre eyecta, nuestro organismo sensa que está faltando sangre, entonces aumenta la frecuencia cardíaca y cada vez más hasta que puede llegar a un paro cardíaco o una fibrilación ventricular.
Bueno, acá vemos algunos nombres de los tipos de pulso. El pulso magno, que está dado por la altura de la onda, la amplitud de la onda pulsátil, que está aumentada. Esto se suele presentar en la presión diferencial aumentada, cuando hay una presión diferencial, que ya le explicaron mi colega lo que es la presión diferencial. El pulso parvo, que es la disminución de la amplitud de la onda pulsátil. O sea, la amplitud está dada por la altura de las ondas. Entonces el parvo es cuando hay una disminución de esa altura. Esto se puede dar en la estenosis aórtica. El pulso filiforme, que es aumento de la frecuencia y disminución de la amplitud. Hay aumento de la altura y disminución de la amplitud. Los pulsos están más pegados, digamos. Entonces uno puede decir que puede haber una taquifigmia, puede haber una taquicardia. El pulso Zeller, que es un pulso rápido, de ascenso rápido y de onda pulsátil. El pulso dicrótico, que es el descenso de la onda pulsátil, ocurre eso en dos tiempos, elevada, y generalmente se da en el hipotiroidismo. El pulso arrítmico, que como su palabra dice, no tiene ritmo, los tiempos, los espacios que separan las pulsaciones son desiguales. Esto se presenta en las arritmias. Vamos a ver con un dibujo en la próxima. Pulso desigual, las pulsaciones tienen diferentes amplitudes, se presenta arritmia. Pulso irregular y desigual, que es característico a la fibrilación auricular. Un pulso irregular o desigual, que ya vimos. Pulso bigeminado, que generalmente se ve a extrasístoles en sucesión regular, después de cada latido normal. Esto va muy rápido porque no es para que ustedes tengan conocimiento. Yo no le voy a preguntar tanto así. Pulso alternante, se sucede regularmente latidos de mayor y menor amplitud. El pulso duro, que ya habíamos hablado anteriormente, que se necesita mayor presión para hacer desaparecer la onda pulsátil. Tiene que desaparecer la onda pulsátil, que se va a percibir en el dedo siguiente. Puede indicar una presión diastólica elevada. Acá tenemos una representación gráfica, que es en cuanto a la frecuencia, que puede ser Zeller o Tardus, que es la frecuencia que vamos a dar pulso Zeller, que es el pulso más alto, y el pulso Tardus, que es más bajo, la regularidad, que está dado por los espacios entre ondas y ondas. Ven ustedes que acá son todos iguales, y acá esto es más amplio, hay un mayor tiempo que en el siguiente, y este a su vez no coincide con el anterior. En la igualdad también puede haber un pulso igual o un pulso desigual. Ustedes ven las alturas, comparado con esta, son desiguales, independientemente de los tiempos el espacio que hay entre onda y onda, que ese vamos a ir más adelante. En la amplitud tenemos el pulso magnus y el pulso parvus. Esto está dado por la altura de las ondas. Puede ser en el ritmo. Esto se refiere a una existencia del pulso rítmico, que puede ser rítmico o no, pues se puede perder el mismo ritmo. Por ejemplo, este es irregular y rítmico. ¿Por qué es irregular? Porque los espacios que existen entre latido y latido no son iguales, entonces es un pulso irregular. Pero es rítmico porque lleva un ritmo. Usted ve a uno corto, uno largo, uno corto, uno largo, uno corto, uno largo. Entonces es rítmico. Esto es para aumentar más su conocimiento
Por supuesto, esto ya es una especialidad que van a dar si ustedes hacen cardiología, por ejemplo, que pueden hacer en el Instituto de Cardiología, que está la residencia de enfermería cardiológica. Un pulso desigual y rítmico. Acá vemos que los pulsos no son iguales. No conservan los espacios, las alturas no conservan. Son desiguales, uno más alto, otro más, pero mantiene el ritmo, perdón, porque si bien esto es alto, acá debajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Este bajo es igual a este alto igual a la altura es igual a este. Entonces mantiene el ritmo. Sin embargo, en el siguiente vamos a ver un pulso irregular, desigual, pero rítmico. O sea, es regular porque mantienen los espacios, es desigual porque no están las alturas, pero mantiene el ritmo. En cambio, en este ya hay una arritmia, un arrítmico, o sea, el pulso ya es arrítmico. No mantiene la distancia y tampoco mantiene las alturas. Entonces, un pulso arrítmico. ¿Cuáles son los factores que modifican el pulso? Tenemos la edad, que el pulso sufre variaciones desde el momento de nacimiento hasta la madurez. Cuando la persona recién nacida tiene un pulso superior a una persona adulta. El sexo también, después de la pubertad, el pulso es más lento en el hombre que en la mujer. El ejercicio, la actividad física, tiene que ver con la velocidad del pulso. Con la actividad física aumenta la frecuencia cardíaca y por ende aumenta la frecuencia del pulso. En los atletas, por ejemplo, cuando están en reposo, la frecuencia aparece disminuida. Hay una bradicardia, pero esto es debido al gran tamaño y fuerza del corazón. Los atletas mantienen normalmente un estado de bradicardia, pero si ustedes le piden que se pare, que camine un poco, automáticamente vuelve a su frecuencia normal, la frecuencia del pulso, entre 60 y 100. Y a medida que va aumentando la actividad física, por supuesto va a aumentar también la frecuencia del pulso. También tiene que ver la fiebre, porque la fiebre aumenta el pulso, porque necesita irrigar más sangre hacia la periferia para que tenga contacto con el medio ambiente y de esa manera va perdiendo calor. En las hemorragias también aumenta la frecuencia cardíaca y por ende la frecuencia del pulso. La pérdida de sangre que sea mayor a 500 mililitros va a aumentar el pulso. ¿Por qué? Porque el organismo sensa que está faltando sangre, entonces quiere compensar la disminución de la cantidad de sangre aumentando la frecuencia cardíaca. Y como la frecuencia cardíaca está muy relacionada con la frecuencia del pulso, por ende va a aumentar la frecuencia del pulso. También hay medicamentos que pueden afectar el pulso. Algunos aumentan y otros disminuyen. Por ejemplo, dije hoy de los medicamentos para tratamiento de los problemas respiratorios, los broncodilatadores, que tienen beta 2, y eso va a aumentar la frecuencia del pulso. Hay otros que disminuyen la frecuencia, como los digitálicos, que son para problemas cardíacos. También el estado emocional también tiene que ver con el aumento del pulso, el miedo, porque acá lo que predomina es el sistema nervioso simpático que hace vasocontracción, prepara a la persona para enfrentar eso que le está ocasionando miedo o, digamos, huir. Entonces va a irrigar más los músculos, ¿sí? Que va a actuar en esa,
digamos, en esa lucha o en esa huida, va a privilegiar más esos músculos y va a aumentar la frecuencia del pulso. Por supuesto, va a disminuir la irrigación en el tubo digestivo, ¿no? En ese caso no le va a importar a nuestro organismo si hace la digestión o no. Privilegia la irrigación muscular, donde se va a utilizar tanto para la huida o para el enfrentamiento. En el diagnóstico de enfermería tomamos bradifigmia, un diagnóstico. En realidad le puse bradifigmia, pero es bradifigmia relativa. ¿Se acuerdan que la frecuencia del pulso no coincidía con la frecuencia cardíaca? Si bien estaba por encima de 100, la frecuencia del pulso, pero la frecuencia cardíaca estaba por encima de 150, 170 o más. ¿Y cómo sabemos que la frecuencia cardíaca tiene esa frecuencia, ese número? Porque se le hizo un electrocardiograma o marca en el monitor. Entonces, podemos poner bradifigmia relativa relacionado con la alteración de la frecuencia manifestado por la no coincidencia de la frecuencia del pulso y la frecuencia cardíaca. Esto, por supuesto, va a tener un objetivo que es atender rápidamente esa diferencia, actuar para erradicar esa bradifigmia relativa, y acá vamos a necesitar la ayuda, la colaboración del médico. Tenemos que informar al médico, pero antes de informar al médico, tenemos que medir la saturación de oxígeno, porque no puedo ir yo, además de controlar el pulso, tenemos que controlar la tensión arterial y medir la saturación del oxígeno, poner un saturómetro. A veces el monitor ya tiene, y si no tiene, bueno, si hay un monitor, tenemos que conectar el monitor, colocar el saturómetro. De esa manera ya vamos a llevarle una información más completa a mi jefa de enfermera, a mi jefe de enfermero o al médico. Ya avisamos. Entonces, de esa manera nos van a indicar, el médico principalmente, cuáles son las cosas que debemos hacer, qué medicamento vamos a administrar. Bueno, espero que se haya entendido bien mi clase, y nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.